Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cafecito y Vamos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola AXA, hola chicos, hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que en otros de los podcasts lo habíamos dejado pendiente y es decisiones de maternidad. Podríamos llamarlo así, no sé. Natalia y yo somos dos personas, digamos, que hemos tomado decisiones diferentes en nuestra vida, como todo el mundo. Natalia decidió ser madre y tener dos hijos, y yo desde una edad muy joven decidí no tener hijos. Queremos como exponer un poquito esto desde siempre desde nuestro punto de vista, o sea, porque nosotras tomamos nuestras decisiones y a la final la decisión es nuestra, o sea, la decisión de Natalia tener es suya y la decisión mía de no tener es mía, pero siempre habíamos querido tener esta conversación, digamos, entre las dos, porque pues nunca hemos hablado o Natalia nunca ha escuchado mi razón de por qué yo decidí no tener hijos o porque de siempre he decidido no tener hijos. Y si en algún momento en mi vida, por ejemplo, si he dudado de mi decisión. Entonces, Creo nada. que si esta es la primera vez que tocamos el tema, va a ser un live. Bueno, si quieres hacer preguntas, dale. No, pues primero ya vi que el concepto de maternidad, ¿no? Que Nunca lo había pensado como el concepto de maternidad era cuidar. mm, No, o sea, nunca me había... yo siempre he pensado en que no quiero tener hijos, pero quiero dejar algo muy en claro y es que a mí me encantan los niños. O sea, vos lo sabes, yo estoy al lado de un niño y yo disfruto estar con los niños. Yo me gusta jugar con ellos y siempre a veces cuando uno dice, no, yo no quiero tener hijos, te juzgan un poquito y te dicen como, ah, no te gustan los niños. Y yo a veces siempre me gusta clarificar que una cosa es decidir no tenerlos, otra cosa es que no me gusten. A mí sí me gustan. Lo que pasa es que yo decidí no tenerlos, que son para mí dos escenarios completamente distintos. Si un niño llega a mi vida, es bienvenido, ¿me entendés? Ahora, por mi decisión es no hacerlo. Y mi decisión radica pues en muchos factores. Y para mí el principal factor por lo que yo decidí no tener hijos es, siento que es una responsabilidad enorme. O sea, es una gran responsabilidad. No es, digamos, no es algo que yo siento que se toma a la ligera. Siempre desde los 20 años yo dije no quiero tener hijos. O sea, eso yo siempre lo he tenido claro. Es más, yo hablaba con mis amigas de la universidad y yo les contaba a ellas y les decía, por alguna razón extraña, yo nunca me vi siendo madre, pero me vi siendo abuela. Y de hecho, cuando yo tuve como 20 años, yo escribí a mis adorados nietos, que es así un te me cuento, mostraste. que es como una historia, es como una carta, como muy desde el fondo de mi corazón, pero yo nunca se lo he escrito a un hijo, porque yo nunca me he visto como una madre, yo me he visto como una abuela, porque yo siento que cuando yo juego con los niños, hago ese papel de abuela, que siento que el papá de abuela es más divertido, es más de brindar cariño, es más como más de apapachar. Sí, más de confidencialidad, no. Sí, como más cariñoso. No, no estoy diciendo que los papás no son cariñosos, pero es un escenario que tú brindas amor sin responsabilidad, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, yo siempre me he visto en un papel de abuela y nunca me he visto en un papel de madre. Ahora, me he cuestionado yo estas decisiones y sí, obviamente, todos los años. O sea, porque, a ver, al principio cuando tienes 20 tú dices, es muy fácil llegar y decir, no, no voy a ser mamá. Es tan fácil como decirlo. Pues sí, no, porque, bueno, en mi caso es diferente, no sé, en tendencia en general. Hay mucho, porque hablo desde, bueno, no hablo, en este momento no hablo desde mi punto de vista porque no tiene cabida. Ujú, Ya luego diremos por qué. ujú, Pero mi mejor amiga de infancia, de vida, ella toda la vida sabía cuántos iba a tener, ujú. cómo se iban a llamar, si iba a ser hombre o mujer, todo, desde siempre. Entonces, no creo que si uno a los 20
des- si bien decide no en el momento, no Sí, tiene por claro claro. un sí o no radical. Bueno, a eso voy. Cuando tú tienes 20, tú lo pueden decir de una manera tan simple como no lo voy a tener. De esa manera, decirlo. Otra cosa es asumirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 20, en realidad tu reloj biológico sí va a estar, a seguir estando ahí. Tú en cualquier escenario pueden decir, ay, no, a los 23 me arrepentí. ¿Me entendés? Ahora el problema radica es cuando tú estás más cerca de tu reloj biológico. Y ahí creo que es cuando viene el real cuestionamiento. Cuando, por ejemplo, yo tengo 36 y yo soy consciente que, que pues, yo tengo un reloj biológico en mi cuerpo. O sea, no es como que yo a los 50 me pueda arrepentir o sea, estamos hablando de De que tener un puede bebé propio. pasar. No, y de que puede pasar. Hay mujeres que a los 50 quedan embarazadas, sí, bien, porque lo buscan. Bueno, pero sería como, siento yo que como de alto riesgo igual, cuando Sí, entre más edad y eso. sí. Pero bueno, estamos hablando de maternar desde el punto de vista de yo tener mi bebé, porque ser madre, pues, hay múltiples formas. Yo puedo adoptar un niño. De hecho, yo siempre he pensado que si en algún momento yo quiero tener madre, mi primera opción siempre sería adoptar antes que tener. No me preguntes por qué, porque yo a veces también me lo cuestiono, pero siento como que mi cuerpo me dice, no, es que no. ¿Sientes que siempre tu cuerpo te ha dicho no o es algo que ya tú te mentalizaste y te has mentalizado tanto que tú no ves otra realidad? Yo siento ¿Nunca que has evaluado eso también? sí, yo a Per- reto digo, porque yo lo pienso en Perdón, porque responsabilidad. también, pues no intento interferir Sí, sí, porque de sí, hecho no, no, nunca, nunca hemos nunca, y hablado. siempre te lo he respetado, o sea, ser mamá es una decisión hoy en día, yo creo que más que antes. Pero el hecho de que eso, de que disfrutes de los bebés, de que disfrutes de los niños, de que disfrutes tenerlos cerca, así que de que no te incomode básicamente eh, el ruido, de que no, porque lo que incomoda a los niños cerca cuando no son propios es el Ujú. ruido, es el escándalo, es la llorada, sí, es eso, porque pues son ajenos y eso es lo que sucede durante un día, durante las ciertas horas, pero tú no tienes problema con eso. Ujú. ¿Cómo esa circunstancia te lleva a decir, me gustan, pero definitivamente no? Yo siento que es por el tema de responsabilidad. Siento yo que el tema de ser mamá implica tener que dividir tu vida con otra persona. Cuando tú estás en pareja, tú compartes tu vida con otra persona. Pero cuando tienes un hijo, siento yo que divides tu vida con otra persona. Porque a la final tu pareja te acompaña, pero tu hijo va a ser una parte de ti la que tú vas a sentirte responsable para siempre, porque por más que tu hijo tenga 40, 50 años, es como sigue siendo una parte de ti. Entonces, cuando yo me cuestionaba sobre si quería ser o no quería ser mamá, yo me cuestionaba el hecho de yo quiero tener ese grado de responsabilidad con una persona para el resto de mi vida. Y entonces ahí yo me decía, la verdad es que yo disfruto mucho estando sola. Yo disfruto llegar a mi casa y no preocuparme por nada. O sea, no preocuparme por nada, literalmente, Natalia, es si quiero comer o no quiero comer, pues no lo hago. Me abro un atún y como. Y yo soy consciente que si yo tengo un hijo, yo estas decisiones no las voy a poder tomar porque yo puedo afectarme a mí, pero yo no puedo llegar a tomar una decisión irresponsable de no hacer comida afectando a un niño que no tiene la culpa, que es netamente mi responsabilidad o la responsabilidad mía y de mi pareja. Entonces, cuando yo evalúo eso en mi escenario, digo, yo estoy dispuesta a dejar entrar otra persona que me desorganice esa tranquilidad y digo, y no, porque es más, yo quiero tener mascotas, ¿sí? Y a veces, incluso cuando pienso en mascotas, y yo quiero tener un perrito, yo soy consciente que traer un perrito a mi mundo implica meterme una responsabilidad adicional, ¿me entiendes? Entonces yo digo, bueno, pero eso es una responsabilidad dentro de lo que cabe mucho más manejable que un hijo, porque el hijo para mí es una responsabilidad de educación, yo a qué humano voy a ingresar al mundo, de dividir tiempo, es compartir, incluso hasta la economía, porque pues me voy a comprar un perro con un niño. Entonces es un montón que yo digo, ¿estoy dispuesta a cambiar todo eso? No. Y el tema es ese, que yo siempre lo vi así desde los 20 años. Entonces yo decía, bueno, al principio obviamente a los 20 años yo decía, vamos a esperar mi pareja, a ver qué pasa, porque pues capaz, mucha gente, ¿sabes qué me dijo? Es que estás en la edad y en algún momento se te va a despertar el instinto maternal, cosa que también me parece horrible, porque es como que la gente te juzga, no te despertó. Sí, sí, como que ignoran
tu posición, tu sentimiento de momento, como es un deber ser. O sea, Claro, eres mujer y va a llegar porque tiene que llegar. claro, y entonces era como que venía, o sea, claro, a ver, te dicen como que por ser mujer, en algún punto se te va a despertar el instinto maternal, y si no se me despierta, No entonces, soy ¿qué mujer. soy? Claro, y entonces yo muchas veces peleaba porque pues obviamente en mi familia hay gente que le gustaría que yo tuviera hijos y probablemente mi mamá y mi papá están escuchando estos y yo soy consciente que mis papás quisieran un nieto, por lo menos por mi lado. Y yo con el dolor del corazón les he dicho es que no es algo que yo quiero, o sea, y a la final es mi cuerpo y a la final el que lo voy a cuidar soy yo. Y entonces me decían eso, se te va a despertar el instinto y pasaban los años y no se me despertaba. Otra gente también dice que es egoísmo. Esa es Y otra. ojo, porque lo que estás diciendo, yo he tenido la discusión yo en un podcast anterior dije como que muchas veces uno queda en embarazo, Ujú, otras veces uno planea en embarazo. Y cuando ya se planea, normalmente pues después del primero, en el segundo, eh, en familia, con amigos que tienen hijos, llegamos como después de tener a Mateo, la gente como yo pregunté, bueno, ¿y ustedes quieren? ¿Han pensado? ujú, ¿Les gustaría? Y muchas de las respuestas es esas que dicen, es que tengo que volver a compartir parte de mi rutina diaria que ya no está. Por ejemplo, me decían, no, es que una distancia de edad de 7 años, que es lo que tiene mi hijo mayor, ujú, para volver a empezar. Dice, una familia con la que hablábamos dijo eso, dijo, es que yo me levanto tarde, yo juego algo entre semana muy puntual un día y tener un hijo en este momento es volver a quitarme esa libertad que en cierta parte ya vuelvo a tener. ujú. Y son papás Sí, y aman a sus hijos, bueno, a su hijo o a su hija y todo bien. O sea, tampoco es un tema de egoísmo, porque mucha gente dirá también, "Ah, es que es egoísta". Creo que la religión mm, dice es egoísmo por parte de, escuché una vez al Papa decir que eh, era egoísta pensar no querer compartir algo que tienes con alguien, pero al final es decisión. Y lo que tú sí, dices es tu cuerpo y maternar hijos humanos no es fácil. no. No Es es que yo nada fácil, lo veo con vos, lo veo con mis no es amigas. nada fácil. O sea, yo amo ser mamá, amo a mis hijos, pero de ahí al proceso diario que conlleva eso, no es fácil. Es compartir es Mm. dividir tu vida. O sea, a Y ver, más, muchas veces ponerlos a ellos primero, porque tú dices un plato de comida, cuando uno está en condiciones económicas de compartir un plato de comida, bien. Cuando no, uno les da la prioridad a ellos de alimentarse. ¿Cuántas personas en escasez dejan de que comer dejan para de darle a comer sus para hijos. darle a sus hijos? Entonces es poner ante Prioridad. uno como prioridad. Obviamente, cuando uno decide, que lo que tú dices, responsablemente decidir una decisión que conlleva a eso, a poner de antemano a alguien más primero que tú. Las otras cosas que me han dicho también, con las que tampoco estoy de acuerdo, es como, ¿y entonces tú por qué vas a vivir? Porque me lo han dicho, En sí, me serio. lo han dicho. Normalmente gente grande te Ujú, dice sí. eso. Em, Te dice, gente grande, estamos hablando de adultos mayores. Y te dice como, y bueno, pero ¿cuál va a ser tu razón de vivir? Y entonces yo ahí me pregunto, ¿por qué la razón de vivir de uno tiene que ser un hijo? O sea, ¿por qué yo no puedo ser mi propia razón para vivir? O sea, mis objetivos, mis proyectos, obviamente esto también depende de la persona. Si es una persona mayor, tú no vas a, yo no- Sí, en elige tus discusión. batallas, ¿no? Ujú. No te vas a entrar, yo no voy a entrar a discutir, simplemente digo, no, no es algo que, pues, que yo deseo. Muchas Es gracias. como el adulto mayor también que dice que sin estudio no eres nadie, ¿no? Claro. Y entonces yo digo, yo sinceramente, eso me hace a mí cuestionarme y es, necesitas tener un motor para tu vida. O sea, tú no puedes ser tu propio motor. Siempre tiene que depender como el hacer las cosas por alguien. Entonces yo decía, no, eso yo dependo de mí, yo quiero llegar a hacer cosas por mí y mi objetivo evidentemente es lograr mis proyectos, no más. La otra que también me han dicho es la típica, ¿no? ¿Y quién te va a cuidar en la vejez?
Pero esas personas son familiares o son colombianos porque son son colombianos. preguntas muy, Colombianos. pues muy culturales, ¿no? Sí. Porque no es mi caso, gracias a Dios, que no tengo esa presión por el lado de mis papás, pero mucha gente cree que los hijos es como la inversión, ¿no? Hoy invierto por ti, mañana espero que veas por mí. Y al final nadie garantiza eso. Una Nadie vez escuché garantiza, esa, sí, la de la inversión. sí, Es que tú inviertes en tus hijos para que te ayuden al final. Y no estamos hablando de cuidado, estamos hablando económico. económico. O Y sea, me refiero a que como que un efecto, causa-efecto. Como si hoy te pago la educación, el efecto va a ser de que vas a tener, que ayudarme económicamente en el futuro. porque estudiaste, vas a tener un buen cargo, un buen salario, una buena calidad de vida, tienes que ayudarme. Exacto. O sea, imagínense donde yo decía tener un hijo porque es una inversión para mi futuro. O sea, el pobre niño no ha nacido, Ya tienen la ya tiene una, responsabilidad de mi futuro. ya tiene una deuda ni la tremenda. O sea, ni Contando el con, ICETEX, pues. ni el ICETEX se atrevió a No, tanto. o sea, ya el niño nace con una deuda y una deuda que no tiene por qué, porque es que a la final si yo traigo un ser humano en estos días para que venga y viva, sea feliz, no para que venga y me arregle mis problemas o mis malas Eso es lo que decisiones yo decía económicas. anteriormente también del tema de que caemos en el error como mamás de poner una carga emocional en el hijo y tampoco debería. Y lo mismo, por ejemplo, si tú quieres tener un hijo para que te cuide tu vejez, o sea, con todo el respeto que viene del caso, yo vivo supremamente lejos de mis papás, donde mis papás me hubieran tenido a mí con el único objetivo de que les cuide la vejez, pues nada, ahora se quieren pegar un tiro porque no estaría pasando. Y yo decidí, el tema es eso, el tema es que tú no puedes traer un bebé a este mundo para que tenga una Con responsabilidad una sobre condición, vos. sí, con una condición Exacto. condicionada. Entonces era como que yo decía, o sea, las razones o que me decían, puede ser que también en un momento de mi vida no encontré a ninguna persona que llegara y me diera una buena justificación del por qué tener hijos o una razón que me convenciera a mí. Porque puede ser que a alguna persona le convence es tu motor de vida. Puede ser que a alguien le convenza eso. Puede ser que a otra persona le convenza es tu economía en el futuro. Bueno, a mí ninguna de esas razones me convencía para yo mover mi estabilidad hasta tener un hijo. Ahora, antes de conocer a mi pareja, Al editor. al editor, antes de conocerlo a él, sí, obviamente, también me decían, eso lo decís ahora porque no tenés pareja. Esa es otra. Eso lo decís ahora porque no tenés pareja. Y para mí fue un tema porque yo decía, pucha, ¿qué tal que yo me consiga una pareja y quiera tener hijos y no es algo que yo quiero? O sea, si tú me preguntas a mí, no es algo que yo, ay, no, me muero. No. Y yo me acuerdo que yo cuando empecé a salir con Rodolfo, yo le dije que yo no quería tener Pero tú hijos. siempre es no, no quiero, nunca ha habido como Nunca. o sea, nunca ha habido un espacio en que dice, de pronto, quizá, ya veremos. Sí, en algún momento dije, si quisiera tener un hijo, lo voy a adoptar y se lo dije Ah, a pero no, Rodolfo. nunca tenerlo, o sea, No, nunca tú gestarlo. no. Y se lo decía a Rodolfo y le decía, mira, si en algún momento de mi vida yo quiero tener un hijo, yo quisiera que adoptáramos. Y se lo compartí a Rodolfo. Y Rodolfo en ese sentido ha sido como muy abierto y me dijo, bueno, yo la verdad no me muero tampoco por tener hijos. O sea, también creo Bien, que tuve la suerte de que de no era una persona concebir. que estaba buscando ser papá. Y me dice, si en algún momento queremos los dos, entonces busquemos y adoptemos. Obviamente él lo que me dijo fue un colombiano, un argentino. Ujú. Pero Pero en ese aspecto, por qué adoptar y no gestar? Si la responsabilidad de la final es la misma. Una es adoptada, una responsabilidad adoptada a una responsabilidad mira que eso probada sería, o eso productiva. me parece curioso y yo también me lo he preguntado a mí misma, porque siempre he decidido, en mi cerebro he pensado en adopción y no en gestarlo. Y siento que haría algo bueno. Ok, Y yo te he contado que, pues, existe niños, cuando mis papás eran chiquitas, me llevaba a orfanatos en épocas y todo eso, y a mí eso me impactaba un montón porque a mí me daba muy duro y yo salía, mi papá, por ejemplo, era de los que me decía a veces,
vamos a regalarle cosas a las niñas del orfanato, cosas tuyas, pero no le regales las cosas feas, regálale cosas buenas, porque uno no va a regalar lo que a uno le sobra, uno comparte, que es distinto. ¿Sí? Compartir no es, le voy a dar mi juguete roto, el que ya no me gusta, no, eso no es compartir, para eso no es nada, ¿me entendés? Porque en Ujú. realidad tú estás dando tu desecho. Si tú de verdad quieres dar, da algo que tú también, a ti también te gusta, eso sí es compartir. Entonces yo iba a estos lugares, le entregaba así como los juguetitos y todo eso, íbamos y les comprábamos cosas nuevas porque tampoco era como que darle cosas feas, mi papá decía, bueno, vamos, yo incluso a veces en algún momento daba del dinero que ahorraba así el año y ponía una camiseta, cosas así. Y yo las veía a ellas y yo a las niñas, yo estaba chiquita, ponerle 12 13 años. Y yo me ponía a pensar y yo decía, che, qué duro, porque, o sea, yo tengo a mis papás y yo me voy a ir de acá y estas niñas no. Por X o por cualquiera haya sido la situación, porque muchas de ahí puede ser que sí tienen a sus papás vivos, pero sus papás están en problemas, cosas así, ¿me entiendes? O se las quitaron por X o por Y motivo, pero a la final no los tenían. Y yo decía, "Che, es que a la final nosotros no nos ponemos a pensar que hay, de verdad, hay niños que merecen ser amados. Es que tú viniste a este mundo a ser amado. O sea, qué tremendo que el universo de tantas vueltas y tú termines en una Desechado, casa, desechado. algo así como desechado. Mm. Entonces yo a veces yo veía, yo decía, si yo en algún momento quiero tener un hijo, yo quisiera tener un hijo de aquí, de los que tuvieron mala suerte, porque a la final termina siendo como mala suerte y responsabilidad de los padres, lo que quieran decirle, pero pues tuvieron esa mala suerte y decirle, bueno, si yo quiero tener un hijo, pues hagamos algo bien. Vamos y traigamos un hijo y le cambiamos la vida a una persona que lastimosamente él empezó con el pie izquierdo, digámoslo así. Entonces, por eso era que yo decía, no sé, Sí, es lo único que hacer una acción buena es lo único que te podría mover me podría mover de mi de tu incomodidad. incomodidad, sí. Exactamente. O al menos con gusto dirías, tendrías una causa. Me sentiría orgullosa. Ahora, esto sí lo he compartido con mucha gente. De hecho, creo que la mayoría de gente que me conoce, yo le he dicho, si yo algún día quiero tener un hijo, va a ser un niño adoptado. Y también me han criticado por eso. Y me dicen, nunca va a ser de tu sangre. Yo no tengo drama con que no sea de mi sangre. Sinceramente, yo a eso no me preocupa. Y la otra que me dicen es, casi siempre los niños adoptados salen mal agradecidos. Y me lo Sale dicen, más agradecido uno claro, como hijo muchas claro. Y yo veces. decía, primero que todo me lo dice una persona que no ha adoptado. O sea, no me lo puede decir desde el conocimiento de causa, pues, como que lo hice y resultó. Ahora, que lo haya hecho, no sé, la paz, el primo, el primo, el primo, lo haya hecho y no sé, el niño no haya querido, no haya tenido esa conexión con sus papás, es cuestión de una persona en el mundo. Es como decir que todos los hijos son malos porque hoy un hijo irresponsable no le pone atención a sus papás. No puedo juzgar a toda la humanidad por uno o por dos personas. Entonces, eso también te lo critican. Porque es que muchas veces, capaz esta sea una situación colombiana, la maternidad tiene que ser propia de mi cuerpo. O sea, yo tengo que tener el niño, tiene que tener mis ojos, tiene que tener mis oídos y tiene que tener mis rasgos y mi comportamiento, si no, no, es que no. O tienes que parirlo y sentir el dolor porque si no sienten dolor no sos madre. O sea, y no. Sí, ya que dices eso, el tema de parir por cesárea o parir natural también es otra discusión ahí, como que eres menos mamá si lo tienes por cesárea, o eres menos mamá si no lactas. Es que yo, O sea, claro. si te juzgan por todo, te juzgan. Y, Te juzgan por si sí o por si no. bueno, No te vos, preocupes. horrible, o sea, vos imagínate que no, que o sea, los estándares de mamá, igual yo creo que gracias a Dios, a la vida, al universo, en Colombia como que eso se ha ido modificando a medida que generaciones como nosotras vienen y van transicionando y van rompiendo como esas cadenas, digámoslo así. Pero el tema de lactar, si no lactas, entonces no tienes la conexión con tu hijo o pierdes la conexión con tu hijo. No, tienes que tener una conexión con tu hijo, tienes que tenerla. O sea, hay mujeres, Si porque de por sí ya estamos conectados, o sea, como mamá es imposible que hay un cordón umbilical que te conecta en 9 meses. no, pero hay mujeres, Nati, en que no sienten el clic de one. No, yo en el primero puedo decir que yo no sentí el clic de una con Martín. Te Que hizo sentir obviamente que me culpable. siento, obvio, o sea, era mi hijo. Y no digo que me tomó y que entré en depresión y que me tomó años, no, fue el momento, o sea, horas.
Y es totalmente válido, te estás reconociendo, estás asustada. Y es para mí es normal, psicológicamente y mentalmente para mí, químicamente es normal. O sea, vienes de, si estás por cesárea, vienes de un proceso de anestesia, vienes de un proceso de estrés. A mí me causó mucho estrés esta, no, ¿La anestesia? la epidural, no, la anestesia que te inyectan, porque Ujú. van también a la médula. A mí eso me entró en pánico y yo me desmayé. Cuando yo me volví a despertar, ya yo estaba con el oxígeno, con todo, porque pues en cesárea te duermen la mitad del cuerpo, ¿no? No te duermen por completo. Venía de este proceso y venía de que fue en las últimas 2 semanas de embarazo, fueron como a la expectativa de cuándo, o sea, de mantener el embarazo, ¿no? De mantenerlo hasta un término más largo. Entonces, todo el estrés que genera de cómo está el bebé, de si se monitoreo, de todo y que de momento a otro, ¡pum!, salga alguien de ti, incluso cuando tú sabes que está el tema de asimilarlo, Ujú. de que en verdad está aquí, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y Sí, ahora qué? Es choqueante. Y tú no estás pensando, "Ay, es mi hijo", en mi caso, sí. es mi hijo, qué lindo es como, Tú estás en shock. estoy en shock. Y más que Martín estuvo en la clínica otros días adicionales, a él me lo quitaron del momento y se lo llevaron para la UCI, para la neonatal. Más aún de no tenerlo cerca, como, Claro. ¿esto es ser mamá? ¿Qué se siente ser mamá? ¿Cómo está el niño? Estoy asustada, el niño está respirando. No hubo tiempo para eso. Es que yo conocía, y de hecho había muchas chicas por ahí en internet que llegaban y hablaban y decían, hay mujeres que no tienen la conexión de manera inmediata. No No. sé, les pasa una semana, un mes, 2 meses, van A a mí, a mí- a terapia, mí- lo a que mí me sea. costó, sí, lo que digo, no entré en depresión porque hay mujeres que les Sí. cuesta, pero a mí me costó por lo menos 2 días, un día como reaccionar y caer en, no, tengo alguien a quien cuidar y como toda relación, entablar una relación con el bebé, porque siempre lo he dicho, el hecho de maternar es una decisión. Tú puedes tener hijos Ujú. y hay que sientas o quieras hacer relación con ellos, es tu decisión. O sea, la manera y la forma de maternar es tu decisión Sí, y cómo quieres crear memorias y cómo eso, igual que cualquier otra relación, de cómo tú quieras empezar una relación, igual es una relación con un bebé. pero ya a veces yo decía, mm, ¿qué necesidad de presionar a la mamá en que tienes que tener una conexión sobrenatural y ver a tu hijo y de repente, porque te tiran mucha magia? No, es que, no sé, porque viste qué pasa, que dicen, las chicas preguntan cuando están embarazadas, ¿y el dar a luz duele? Sí, duele, pero apenas ves a tu hijo se te quita todo dolor, se te quita y te meten una magia que yo a veces, o sea, yo no he tenido parto natural porque no he tenido hijos, pero yo, es demasiada presión. Y entonces, ¿qué pasa si la niña agarra el bebé y le sigue doliendo y dicen, ¿dónde está la magia de que se me iba a quitar el dolor cuando viera a mi bebé? Yo no dudo que hay chicas que de pronto eso sí les pasa, Sí, 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 pero o puede sea, haber yo creo chicas que que no. químicamente cada cerebro es diferente. Entonces, como que a veces, no sé si en la cultura colombiana te colocan como tantas cosas que tú se supone que tú debes sentir, debes lactar para sentir conexión, debes sentir conexión incluso cuando tu bebé está en la panza, desde ahí tú ya sientes la conexión. Debes no sentir dolor apenas veas a tu bebé porque tu mundo se vuelve rosa. Debes disfrutar las trasnochadas. La La lactancia lactancia. duele, pero es hermoso. O sea, son unas cosas como que yo digo, la verdad que romantizan, o sea, yo no digo que no sea un proceso hermoso, pero es un proceso de muchos cambios y está bien si las mujeres se sienten bien, mal, regular, qué sé yo. O sea, vos lo has vivido más que yo. Y también he conocido mujeres que no han podido lactar y se sienten muy Muy culpables. culpables o que se obligan. Yo tuve el caso de una conocida, ella me dice, el niño se deshidrató, me tocó llevarlo a la clínica, estuve en clínica o sea, por mi culpa, porque a juro tenía que lactarlo. Y obviamente, los médicos, en esto no sé, pero los médicos dicen que obviamente tú estás preparado para lactar.
que es Ujú. un proceso natural. Pero así como es un proceso natural, puede que sí, pero bajo cuánta, por ejemplo, en mi caso, yo no lacto en abundancia. Sí, yo lo puedo lactar, lo puedo mantener, pero a costa de tenerlo literalmente todo el tiempo, o sea, pegado ahí. Y tú, Y tú, sí, y dónde quedo yo, o sea, es también la decisión hasta dónde voy y hasta dónde estás, porque dicen que es las primeras semanas, sí, las primeras tomas. Para mí siempre fue igual. La cantidad porque también decían como, si te extraes, no creas en cuánta cantidad sale en el extractor, porque el extractor al final no tiene como la misma succión que tiene un bebé, o sí, como obviamente la tecnología no está tan adaptada para tener la misma forma de succión de un bebé. Entonces no te guíes por cuánta leche te extraes con un extractor. Pero tú al ver a tu hijo de que se pega, de que se pega, de que se pega y puede pasar todo el día pegado y aún así quiere más, basta. Basta, no te no. te estresaba, o sea, en algún punto sentías no puedo más, esto es demasiado, ya me Sí, duele. sí, llega el momento en que se irritan los pezones. Tú le diste complementaria, o sea, es decir, tú más Más, leche. más leche, sí, los Y en algún primeros meses. momento te hizo ruido o sentiste, o por lo No, menos con mira el que no. primero o con Martín, digamos. No, pues con Martín fue el proceso diferente porque obviamente Martín estuvo casi 15 20 días en UCI, en la neonatal, y allá sí o sí también te obligan a estar estimulando todo el tiempo. O sea, como que si no estás con el bebé, estás con los extractores. Ujú. Y pasaba igual. A mí no me salía mucha, pero con tal de que le dejara, ellos estaban pues bien. Y también él estuvo mixta mientras estuvo en la neonatal. Mix es decir que le dan de La tarro mía, más sí, la tuya. mía más, porque no, de verdad no me daban y ellos se daban cuenta. Y Martín estuvo así como mixta los primeros 6 meses. Con Mateo, Mateo siempre ha comido demasiado. Y los primeros días era pegado, 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 que si lo despegaba lloraba. Y a mí la lactancia no fue tanto de que me doliera, sino de estresarme de que llorara todo el tiempo. Mm, Porque a diferencia, yo estuve, también son o sea, mujeres, las circunstancias en las que estamos y la red de apoyo que tenemos. Yo literalmente estaba sola acá sí. porque todo el mundo estaba trabajando, yo pasaba semanas sola en casa, sin salir, me tenía que hacer la vida amena de una otra Mm, forma y no, amena no, para mí no significaba tener un niño llorando todo el día por hambre cuando sabía cuál era la solución y que podía al menos una carga menos quitármela con la fórmula. ujú. Entonces, pero son procesos y etapas que es tan propio. Esta persona me decía como es por mi culpa porque yo no le quise dar fórmulas teniendo como la alternativa, ¿no? Pero pues quizás ella tenía que mostrarse a ella misma de que en verdad no, no sé, a mostrarle a alguien más de que en verdad no, o que de pronto los miedos de que dicen que la leche de fórmula es todo lo peor, los azúcares, las grasas, qué sé yo. Ya- Entonces es como yo también, es como soltar, ¿no? Que a la final tú eres la mamá, Sí, o sea, siento que en el momento de la maternidad o de las decisiones y toda esa cosa, todo el mundo tiene una todo el opinión mundo opina. y todo el mundo cree saber la razón. Perdón, cree tener la razón. Y tu opinión en realidad, si no se ajusta a la razón de esas personas, Lo haces mal. exacto, está mal, todo lo hiciste mal. En ese punto a favor de haber estado como sola, la verdad. Como de A la hacer, final nadie hacer te lo que mi criticó, instinto, sí, lo que mi instinto. te Y decía. ahí vamos, sanito. Ahora, me cuestiona a medida que el reloj, digamos, ha ido cambiando. Yo a veces, Rodolfo, hace como un par de años me preguntó, ¿y estás segura? O sea, como que sigue Sí, segura, sí, como que porque estás ya reafirmando. también, ya llega Claro, que tú decís, como eh, si es ya o no, claro. es algo así. Y yo le dije, yo sigo sin cambiar de opinión. O sea, sigo sin cambiar de opinión y pues es mi cuerpo y la verdad que no. O sea, te repito, si algún momento voy a cambiar de opinión va a ser en adopción.
pero sí te lo vienes, cuando tú estás más cerca de Sí, los claro, es lógico. 40, ahora sí no es una decisión como cuando tú decías a los 20, ay, sí, no voy a tener, pero al final tú no tenías ninguna presión, tenías la presión de alrededor, pero no la presión de tu cuerpo. Ahora es la presión de mi cuerpo. Es que si ahora sí tomo la decisión, ahora sí es una decisión sin reversa, digámoslo así. Pero no, yo sigo con mi decisión firme. Yo admiro muchísimo a las mujeres que deciden ser mamás. O sea, yo de verdad, yo te lo he dicho a vos, yo los admiro un montón porque para mí es un sacrificio que solamente una mamá o un papá sabe, ¿sí? O sea, decirlo es supremamente sencillo, sencillo. Criar a un niño de aquí hasta Hasta adulto, siempre. hasta siempre, porque a la final, mira, Hasta tus papás siempre, siguen sí. preocupados por ti, van a seguir Hasta preocupados siempre. por ti hasta siempre. Y digamos así, para mí es una gran responsabilidad y pues a la final yo soy hija también, entonces yo admiro el labor al final de los padres. Pero mi decisión en ese sentido es, no quiero esa gran responsabilidad en este momento de mi vida. Y si en algún momento de mi vida lo quiero tener, está la opción de Eso es adoptar. sí, eso es Ser hermoso. mamá es ser mamá. Hay muchas formas de ser mamá. No tengo que engendrarlo, no tiene que tener mi color de ojos o este negro azabache de pelo. No Y lo que necesita. te digo, uno materna de una forma con muchas cosas. Tú maternas en cierta manera con Rodo, lo cuidas, están juntos, Bueno, verificas qué necesita y así con todo, con los amigos. ¿sabes qué? Cuando uno dice es muy mamá, es que ella es muy mamá, ella Cuida. cuida. A veces me sorprendía mucho cómo, digamos, en las épocas de antes, sé, yo no sé si vos escuchabas los abuelos que terminaban cuidando a los propios hermanitos y todo eso, y uno decía, es impresionante cómo, capaz por eso los abuelos ven ese sentido de maternidad como tan debes hacerlo, porque, o no sé si ellos fueron criados, obligados a tener que disfrutarlo, porque, No, obviamente que a eso sí le sacó como pues aplausos el tema del feminismo, que ahora sí podemos decidir, ¿no? Eso, sí. podemos decidir ser mamás y no serlo. Y pues ser juzgada, pero hasta ahí. Y tener también la potestad, la posibilidad de decir no quiero y este es mi punto de vista y me lo respetan. Anteriormente, abuelas 10 15 no sé cuántas pérdidas, porque era lo que tocaba, ese era el rol de la mamá y la mujer. Sí, y Ajá. ahora que me pongo a pensar qué hubiera sido, no sé, sinceramente, creo que Ujú. fue, Entonces, uno ahí donde uno dice también, fue la realidad de ellos a las personas que te dicen, ah, es que no se te ha despertado. Porque yo siempre digo, nadie sabe que necesita hijos hasta después que los tiene. y sí, O sea, sí, es un nunca, amor, es una cosa que hasta después que tú conoces esa otra parte, pues, tú no extrañas lo que no has tenido. exacto, no extrañas lo que no has tenido. Pues en ese aspecto sí, pues creo desde donde hablan las personas mayores de el no se te ha despertado, porque a ellas les tocó despertarse muy temprano con esa. En el caso por ejemplo, cercano, hablo por mis tías, a mi tía la mayor, lo que tú dices, le tocó ayudar a A criar. ver a todas las demás. Y ese es el punto que mi mamá es la menor y mi mamá, mi tía la mayor es su mamá y son las dos juntas y son, ¿Y tu tía la mayor alguna vez te ha dicho como, esto es una labor muy fuerte, o te dijo algo como, ten hijos, esto es increíble? no, ya no, creo que en ese aspecto no, nunca, a pesar de que todas somos mujeres, Ujú. nunca nos juzgamos por las decisiones que se toman en ese aspecto. ¿Tiene hijos tu Claro, tía? ella tiene dos, sí. Bueno, creo que hemos dejado un poquito claro. Es No un sé, tema muy ambiguo, ¿no? sí, Nunca hay una conclusión en mira, este tengo tema. una pregunta. Yo sé que tu primer bebé fue un bebé que llegó. Ujú. La decisión del segundo. ¿Qué te lleva a querer tener un segundo? Precisamente si vos escuchabas que la gente te decía, no, vas a volver a empezar desde cero, ya. O sea, Martín nació cuando tú tenías, perdón, Mateo nació cuando Martín tenía 6 y medio. 6:30. Y vos ahorita nos decías que la gente te decía que con ese gap no vas a volver a trasnochar, quieren volver a empezar todo desde cero. O sea, ¿por qué? Porque como lo dije, tú no sabes que necesitas hijos hasta después que los tienes. Y otra cosa fue que, obviamente, el primero es el querer, ¿no? Ujú.
Y yo quise porque sí, quería otro bebé, quería volver a maternar, quería volver a cuidar, quería volver a tener otro chiquito en la casa y no importaba sí, con Los qué sacrificios que condiciones y los lleva. sacrificios que conlleva. Eh, Otro factor fue que desde siempre a mí me dijeron que yo no podía tener hijos. Entonces, como de toda la vida, desde los 12 años, el no poder tener hijos, cuando llega Martín, obviamente fue la sorpresa más grande, el milagro más bonito, que yo lo viví con mucho miedo, Ujú, porque mi cuerpo biológicamente no estaba preparado para un embarazo. Entonces yo lo viví con mucho miedo. Y con Mateo yo dije, quiero vivir eh, esa etapa bonita que todo el mundo romantiza ujú. del embarazo, el poder sentir sus patadas, disfrutármelo, también el tema mental de la edad, el de me estoy engordando, más de importarme que me Cuando estaba fuiste joven, engordando, sí, Flor Martín, como "Ay, me estoy engordando y como que no va a ser la realidad de la panza, ¿no? en el primero. Sí, no era esconderlo, pero era como, "Ay, me veo fea, no me lo disfruté, aunque todo el mundo dice las embarazadas todas son bonitas, pero psicológicamente para mí el cambio físico me afectó. No me afectó mucho, pero me afectó, tengo que Sí, sí. reconocerlo, me afectó. Y entonces yo casi no fotos, y no porque no lo quisiera, porque yo amaba a mi hijo desde simplemente estaba era como esperando, y ansiosa de que ya pudiera, porque sentía como que lo podía cuidar más afuera que adentro de mí, porque afuera como que sabía qué estaba pasando y dentro de mí no. Mm, Entonces esa fue otra. Y segundo, tercero, porque ya cuando decidimos y vimos luz verde para el proceso migratorio acá, ujú. estábamos muy solos, éramos los tres. Y dije, si Martín va a estar acá y vamos a estar acá, la vida de Martín va a ser acá. Y él necesita a alguien más aparte de los papás. Alguien decía como, tenía la discusión de los hijos únicos. Decía como, alguien me decía como, "Ay, yo soy hija única y yo lo siento porque tengo primos", o sea, como que siempre había algo más que como que eh, ¿cómo se dice? Que reemplaza, Suplía. sí, suplía, reemplazaba ese amor, porque yo siento que el amor que yo le tengo a mis hermanos y la incondicionalidad que yo encuentro en ellos, no la voy a encontrar en ningún otro lugar. Ujú, Yo sé que yo llamo a mi hermano mayor, él va a estar ahí 100%. Yo sé que yo necesito a mi hermana, ella va a estar ahí 100%. Y esa complicidad de saber que en la vida tú tienes a alguien que da el todo por ti, aparte de tus ujú. papás, para mí es un gran alivio. Entonces yo dije, no quiero dejar a Martín también sin conocer esa complicidad y de pronto tan solo y tan lejos de lo que es la familia. Porque al final acá, pues mi hermana vino, pero para esa época como que no sabemos, de hecho no sabemos qué le para el futuro a mi hermana y a la final, concisamente seguimos siendo nosotros tres, Ujú. Camilo, yo, Martín Y ahora y Mateo. ahora Mateo. Entonces esa fue también la razón por la que, pero inicialmente porque quería vivirme la maternidad de otra manera. También como el milagro de decir, puedo tener un segundo hijo después Yo ya no sé de acerca de tu primer médico, ¿qué onda? El que te dijo que no pues sí. podías. Entonces, sí, fue eso, fue la decisión obviamente de querer ¿Y y algún, quisieras más hijos no, o no, no, sientes que no, es ya. suficiente? Ya siento que es suficiente porque el desgaste es mucho. El desgaste, y ya aún estamos, lo noto, la energía ya no es la misma que la que tuvimos con Martina a mis 25, a las que tengo ahorita con Mateo a mis 33. De pronto no es mucho para otras personas la diferencia de edad Ujú, o como el estado físico y sí, físico y anímico, ujú, pero pues siento yo que yo estoy exhausta y estoy drenada después de todo, o sea, yo creo que vivir en el exterior ujú. te hace vivir como 1000 años por año, entonces todo va muy rápido y yo ya me siento cansada. Entonces siento que si otro sería, no, ya sería eso, como tú dices, una irresponsabilidad
de no estar atenta y de no estar para la persona que uno decide traer. Es que yo creo que también el tema obviamente nosotros siempre vamos a tocar el tema de migración, porque a la final nosotros vamos a ser migrantes Toda siempre. la vida. Y todo lo que conlleva, ¿no? Y es que Y el tema de la migración te va a afectar en todos los escenarios de tu en vida todos los porque en escenarios. cualquier decisión que tú tomas está esa carta. Entonces voy a tener un hijo, pero Ujú, al ser bajo migrante estas. no tengo mi familia cerca. Yo tengo una pareja, pero al ser migrante le pongo un peso adicional a mi relación de pareja. Yo quiero hacer amigos, pero adicional yo soy migrante, entonces puede ser que no conecte con las personas porque somos de culturas distintas. A la final, la carta de migrante es una carta que nosotros nunca vamos a poder sacar, o sea, literalmente ya es Es parte una de condición, nosotros. sí, es una condición. Condición para bien o condición para mal, pero una condición que siempre va a estar. Bueno, yo creo que por aquí termina este episodio. Espero que pues la gente entienda Mm, como somos, evidentemente somos dos personas en ese sentido muy distintas. Em, Cada una tomó sus decisiones y las decisiones de cada una son válidas y aquí no estamos justificando nuestras decisiones, estamos simplemente compartiendo nuestras Y experiencias nuestros puntos de vista, y ¿no? nuestros puntos de vista. Habrán otros puntos de vista que también son válidos porque a la final cada decisión es personal y única. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao.